Las partes que comprende la gramática en sentido estricto son la morfología y la sintaxis. En un sentido amplio, además de la morfología y la sintaxis, comprende la fonética, la fonología, como así también la prosodia. No forman parte de la gramática la semántica y la pragmática, aunque ciertamente muchas de sus consideraciones son necesarias en la descripción de numerosos aspectos de la gramática, de manera que en muchos casos se establecen relaciones necesarias entre unas partes y otras. Mientras la fonética se ocupa de cómo se producen y perciben los sonidos del habla, la fonología estudia cómo se organizan lingüísticamente esos sonidos. Por su parte, la prosodia estudia los elementos fónicos suprasegmentales, es decir, aquellos que afectan a varios segmentos lingüísticos, por ejemplo, el acento prosódico justamente. Por otro lado, la morfología se ocupa de la estructura de las palabras y las variantes que presentan, en tanto que la sintaxis establece cómo se combinan y disponen linealmente las palabras y qué grupos integran. Finalmente, la semántica estudia todo tipo de significados lingüísticos, mientras que la pragmática analiza el uso que hacen los hablantes de la lengua. De esta manera, a cada parte de la gramática le corresponde el análisis de distintos elementos o unidades sustantivas de la lengua. La mayor parte de estas unidades se componen de otras más pequeñas, a la vez que cada una se integra en unidades más grandes. Así, si de modo general la fonética se ocupa de los sonidos del habla, en el caso de la fonología, las unidades mínimas son los rasgos distintivos, también llamados merismas, que se refieren a propiedades como sonoridad o punto de articulación. Los rasgos distintivos se agrupan en unidades abstractas llamadas fonemas, los cuales a su vez constituyen sílabas. La sílaba es el grupo mínimo de sonidos dotado normalmente de estructura interna en el habla. La distinción de las unidades de la prosodia funciona de modo diferente, ya que sus unidades abarcan más de un segmento lingüístico. Así, el acento prosódico es el grado de fuerza con el que se pronuncia una sílaba, lo que hace que ésta se distinga de las demás por comparación. Otra unidad de la prosodia es la entonación o curva melódica con la que se pronuncia un enunciado y que permite distinguir, por ejemplo, una afirmación de una pregunta. En el ámbito de la morfología, la unidad mínima es el morfema, segmento dotado de significado lingüístico que se integra en una palabra, la cual, a su vez, dotada ella de significado, constituye la unidad máxima de la morfología y la unidad mínima de la sintaxis. En cuanto a la sintaxis, sus unidades se definen según criterios diversos. Las palabras conforman clases de palabra, según distintas propiedades, y se integran en grupos sintácticos, cuya combinación da lugar a las oraciones. A la vez, en las oraciones se determinan distintas funciones sintácticas, semánticas e informativas, que son unidades relacionales. Es válido aclarar una vez más que, aunque de modo general la semántica no forma parte de la gramática, sí considera la gramática determinadas unidades de significado lingüístico, como el significado categorial, que concierne a las clases de palabra, que permite distinguir, por ejemplo, un sustantivo de un verbo, o el significado que opera en la determinación de las funciones semánticas o papeles temáticos en el ámbito de la sintaxis.